Un saludo a todos nuestros candidatos al Consejo de Bogotá, a las JAL, que hacen parte de esta escuela de formación. Y en este acápite vamos a explicar el programa en lo que concierne a la salud de los bogotanos. Lo primero que hay que tener muy en cuenta y comprender es que la salud en primera instancia depende de las condiciones de vida de las personas, de las condiciones de vida de la población. Eso es lo que se ha denominado en los términos de salud pública los determinantes sociales de la salud. Y es que la salud depende tanto de aspectos socioeconómicos como culturales que la impactan directamente. En primer lugar, no hay salud si no hay una adecuada nutrición, no hay salud si no hay agua potable, y tanto la buena alimentación como la calidad del agua dependen de condiciones de políticas nacionales en primer lugar y después de las condiciones que se tengan para la prestación de esos servicios. Una cosa que está clara entonces es que hay grandes inequidades en salud debidas a esos determinantes sociales. Robledo ha hecho énfasis en que Colombia son prácticamente 2 o 3 ciudades en una. Hay una ciudad avanzada, moderna, que corresponde a los sectores socioeconómicos de ingresos más altos. Hay otra ciudad intermedia y hay una ciudad donde la población de menos recursos que vive en condiciones de pobreza, pues tiene unas condiciones de vida mucho más difíciles que afectan directamente su salud. Otro punto muy importante es hacer prevención, porque el modelo de salud que existe desde la Ley 100 de 1993 puso todo el foco sobre la atención de la enfermedad, atender a las personas cuando ya se le presentan las dolencias, las enfermedades, y descuidó la prevención en la medida en que el negocio de la salud es mucho mejor prestando atención, y entre más compleja esa atención, más ganancia se presenta, y hacer prevención es muy costoso y poco rentable. Entonces, hay consenso en todos los sectores en que hay que hacer prevención y lo que se denomina atención primaria en salud, o sea, la primera atención, la atención más cercana a las personas en los territorios en los que viven. El problema es cómo se organiza esa prevención. En ese sentido, no desconocemos de que en la ciudad de Bogotá ha habido desde hace varias administraciones pues una serie de programas para llevar la salud al barrio, y que se han establecido equipos multidisciplinarios que van a evaluar las condiciones de vida de las personas y a detectar los problemas de salud en las familias directamente, y esos programas entonces se van a reforzar, no solo se van a mantener, sino que de acuerdo con los recursos se va a hacer un esfuerzo muy grande porque haya más prevención y haya más atención primaria en salud. Por ejemplo, que los equipos que van a los barrios sean conformados de la manera más apropiada, no que tengan únicamente un médico general, una enfermera, un psicólogo,
sino un técnico epidemiólogo, sino que puedan directamente incluir médicos que van a atender los problemas un poco más especializados, que son los más comunes, como son los problemas de los niños, es decir, pediatría, los problemas de las madres embarazadas, es decir, ginecología, la identificación de otros problemas más severos de salud a través de medicina interna. Entonces, como no se trata de hacer demagogia y de decir vamos a llevar a vincular en cada equipo estos especialistas, en algunas áreas esto se podrá hacer, en otras áreas se complementará con telemedicina, es decir, el equipo que hace la atención directamente en la localidad puede estar en contacto con una central donde se podrá reforzar el concepto diagnóstico que se tenga y referir pues de una manera apropiada a otros niveles. En tercer lugar, hay que facilitar la atención. Hay un consenso también en que existen enormes barreras de acceso a la atención médica y entendemos que esas barreras surgen básicamente del modelo de salud donde la intermediación que hacen las EPS hace que las EPS dentro de la planeación que ellas realizan de acuerdo con los recursos que reciben a través de lo que se llama la UPC, pues pongan ciertos límites para la prestación de algunos servicios, para las citas con especialistas, para la entrega oportuna de medicamentos. Y ahí hay un problema, eso tiene que ver, eso está en el meollo de la reforma de la salud que se está discutiendo desde hace unos meses. Este punto lo tocaremos al final de nuevo, ¿sí? Pero aquí lo que nos interesa decir es que, y la experiencia de la Secretaría de Salud durante la actual administración en eso, como le correspondió vivir la pandemia del COVID-19, pues logró sintetizar la experiencia en que se deben mantener permanentemente unos diálogos y unos acuerdos tripartitos entre el alcalde y la Secretaría de Salud, las EPS y los hospitales, clínicas y prestadores de servicios, es decir, las IPS. Como desde la alcaldía no se puede reformar radicalmente el modelo de salud, sino que ese es un problema nacional y que además requiere una ley y otra serie de condiciones, lo que sí se puede hacer es liderar los acuerdos para que en los casos en que se presentan dificultades para la atención y especialmente en casos de urgencias graves que amenacen la vida de los pacientes, pues se logre un acuerdo de voluntades y las EPS agilicen la autorización de la atención a los niveles que sean necesarios para que no ocurran las muertes evitables que se han presentado desde que se implantó la Ley 100 en Colombia. En la atención hay unas áreas donde Jorge Enrique Robledo está haciendo énfasis y son básicamente dos. Los problemas de salud que están asociados a las mujeres, es decir, que tienen un enfoque de género, y en segundo lugar, los problemas relacionados con la salud mental, la prevención del suicidio, en fin. El enfoque de género que viene desarrollando
Jorge Enrique Robledo, a través de todo el programa que ha planteado para su alcaldía, tiene varios niveles. Uno de ellos es ampliar las manzanas de cuidado y las cosas que ya se vienen realizando, pero hay algo novedoso que es muy importante. Varias especialistas, médicas, mujeres interesadas en la salud de la mujer que efectivamente ha sido discriminada muchas veces y puesta en un segundo plano de manera injusta muchas veces, vienen estudiando la forma en que se podrían impactar los problemas de salud más comunes y más graves en las mujeres, y en particular lo que tiene que ver con el cáncer de mama y con el cáncer de cervix. Entonces ellas han encontrado que existe política pública, leyes, decretos, resoluciones que no se están cumpliendo y que si se cumplieran facilitarían el que realmente se pudiera hacer prevención, atención y paliación de los problemas de cáncer más comunes en la mujer. En ese sentido, el candidato Jorge Enrique Robledo ha adoptado estas recomendaciones y plantea que en sus 4 años se puede hacer un avance muy significativo en la erradicación del cáncer de cervix en la ciudad de Bogotá. Y esto, ustedes saben que Robledo, si no tiene las cifras, si no tiene los datos, no plantea no hace ninguna promesa que no pueda cumplir. Esto es porque estos especialistas han hecho un análisis serio de todas las variables, de todos los factores que se necesita armonizar para que se avance en la erradicación del cáncer del cuello uterino o de cervix. Y estas mujeres médicas especialistas parten de que el cáncer de cervix es el único cáncer que es erradicable porque puede ser completamente prevenible. Existe una vacuna, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ya en los años recientes se ha podido demostrar, existe la evidencia en varios países de su efectividad, ¿sí? Se conoce qué material genético, qué genes están asociados y qué tipos del papiloma virus, porque hay un buen número de estos virus, son los que están más realmente ligados a que aparezca el cáncer de cervix en las mujeres. Existe la identificación con varias metodologías y técnicas, unas más complejas que otras, pero existe la colposcopia, que es un examen que permite de una manera, digamos, económica, hablando financieramente, permite identificar si en la mujer ya existe un cáncer, en qué estado se encuentra, y existen los procedimientos quirúrgicos y de otra naturaleza que permiten curarlo. Entonces este va a ser un punto importante dentro del trabajo de salud, en la atención, en lo que corresponde a las mujeres y a un flagelo tan grande como es el cáncer de cervix. No se está inventando nada, igual que en el pasaje cero para Transmilenio, existen antecedentes en otros países, existen campañas, existen ciudades que se han propuesto como meta avanzar en la erradicación del cáncer. O sea,
de Cervix cero en la ciudad de Bogotá. Existe en Bogotá y en el país y a nivel global una crisis de la salud mental. En Colombia y en Bogotá esa crisis venía dándose, todos los indicadores se venían aumentando desde mucho antes de la pandemia. Los cuadros de depresión, por ejemplo, la consulta por depresión, que hoy se puede monitorear de una manera muy confiable, venía aumentando antes de la pandemia. Los casos de suicidio, que son el indicador más específico de que se llegó a un nivel de problema mental donde la desesperanza es total y las personas deciden acabar con su vida, esos indicadores también venían aumentando. Pero con la pandemia esto se agravó. Miembros del equipo de salud de Robledo hicimos una investigación con la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los colombianos y de los bogotanos, incluidos los bogotanos, y en la conclusión principal es que el grupo poblacional más afectado con ansiedad, depresión y lo que llamamos síntomas somáticos como el insomnio, es el grupo de las mujeres entre 18 y 28 años de menores ingresos. Y que el segundo grupo más afectado por la salud mental fue el de la comunidad LGTBIQ+, es decir, las personas que se identifican dentro de esa sombrilla de la diversidad sexual. Entonces, teniendo esos datos y otros datos que la Secretaría de Salud de Bogotá ha venido monitoreando de una manera muy sistemática, nos muestran, por ejemplo, que el único grupo etario, es decir, el único grupo de edad donde no se presentan suicidios en Bogotá es entre los 0 y los 4 años. A partir de los 5 años hay niños que se suicidan, hay adolescentes que se suicidan, hay adultos jóvenes que se suicidan, hay adultos mayores que se suicidan. Entonces, teniendo ese contexto, en dignidad y compromiso, y en particular la candidatura de Robledo, le da mucha importancia a la salud mental. Tenemos varios candidatos a la JAL que han trabajado en esta área y han venido adelantando, pues, incluyendo en sus mensajes de campaña la necesidad de enfrentar esto. Entonces, el problema es cómo hacerlo. Igual que en el problema del cáncer, existe una política pública para eso. En particular, existe la Ley de Salud Mental, que fue una ley que promovió desde el Congreso Alba Luz Pinilla, quien es miembro de nuestro partido de Dignidad y Compromiso, y que fue aprobada en el año 2013, que establece unas líneas de acción. Dentro de esas líneas de acción se encuentra lo que se llaman el Comité Nacional de Salud Mental, los comités departamentales y los comités distritales. En el caso de Bogotá existe el Comité Distrital de Salud Mental, que todos estos comités, para llevar 10 años, pues no han desarrollado todas las funciones para las cuales fueron creados dentro de esa ley. Entonces, lo primero que se haría en una alcaldía de Jorge Enrique Robledo es fortalecer y activar a fondo ese comité distrital de salud mental
desde el cual se coordinarían todas las acciones de salud mental que son posibles, todas las líneas de atención, la púrpura, hay un buen número de líneas que se crearon dentro del periodo de la pandemia y posteriormente los programas que ya existen, eso legado a los planes territoriales de salud del distrito y porque uno de los problemas que existe es una gran desarticulación dentro de los agentes que trabajan en salud mental. Por ejemplo, en las secretarías, no solo en la de salud y en la Secretaría Distrital de Integración Social, sino en otras secretarías, existe un muy buen número de psicólogos, ¿sí? Pero hace falta una mayor integración de las funciones que cumplen para que esa sinergia pueda repercutir positivamente en el trabajo que se hace en las localidades y en los barrios y se pueda fortalecer todos los mecanismos que conduzcan a una salud mental. Robledo también es consciente, y lo ha dicho muchas veces y lo estamos promoviendo, que en Bogotá debe existir la actividad física masiva de su población, ¿sí? No se trata de que pequeños grupos, de acuerdo a la EPS en que están, vayan a un gimnasio, no. Lo que se va a promover durante los 4 años, como existe en otros países, es que con el sol que salga todos los días, las personas, en la medida de que sus trabajos y sus ocupaciones lo hagan posible, salgan a ejercitarse. Toda la investigación científica termina resumiéndose en que la salud mental tiene como fundamento la salud física y que ese viejo dicho, consejo de los abuelos de que mente sana en cuerpo sano es una realidad, que eso se cumple exactamente, que es falso que haya una dicotomía entre la salud física y la salud mental. Hay una interacción constante. La salud mental afecta a la salud física afecta la salud mental. Si uno se enferma de un cáncer, se deprime, ¿sí? Pero si uno tiene salud mental, la expectativa de vida de la persona con cáncer aumenta. E igualmente con el resfriado, la influenza, siempre hay esto. Entonces, en nuestro partido tenemos claro eso y vamos a favorecer cosas que son posibles de realizar, como la actividad, promover mayormente la actividad física, hacer estas actividades fortaleciendo las manzanas de cuidado que tienen una infraestructura mínima y allí se pueden facilitar una serie de actividades que vayan orientadas a que los bogotanos tengamos una mejor salud mental. Vamos a fortalecer, desde la alcaldía se fortalecerían los equipos de salud mental móviles. Esta es una experiencia, por ejemplo, en Francia, que es muy efectiva, por ejemplo, para atender un caso de suicidio. Entonces, entendemos que la actual administración tiene algunos equipos de esta naturaleza en actividad, pero esto se fortalecería hasta donde fuera posible, ¿sí? Son equipos donde se podría atender rápidamente, por ejemplo, un intento de suicidio y facilitar el que las rutas de atención que ya existen realmente funcionen, ¿sí? Y superar barreras enormes, porque muchas veces
el intento de suicidio es atendido en un hospital porque la policía, los bomberos o un vecino buen samaritano logra llevar a esta persona hasta un hospital de urgencias, pero de ahí tienen que salir y recibir atención que ya corre por cuenta de las EPS, y allí es donde se encuentran los problemas de que esas citas no se ofrecen, etc. Y lo otro es que Robledo, durante su alcaldía, fortalecería las casas de la juventud. Ya hemos dicho que el problema está, en primer lugar, en este grupo poblacional de los jóvenes, de ambos sexos. Es donde el problema es más agudo. Entonces, hay que crear más casas de la juventud, ¿sí? Y en esas casas de la juventud, quienes conocemos su actividad de cerca, sabemos que ya se han diseñado programas, centros de escucha o salas de escucha, donde se podría hacer tanto atención grupal en salud mental y en salud sexual, como atención individual. Y existen ya los protocolos, algunos los conocemos bien porque contribuimos a desarrollarlos. Entonces, esto sería algo concreto que permitiría atender los casos más urgentes que fueran detectados en las distintas localidades.